una tierra que solo aquellas almas guerreras, equilibradas, valientes y despiertas tendrán el honor, el valor de poner un pie, marcar su huella en la historia de ella. Mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. A los pies del cerro Santa Marta y San Martín se oyen los latidos de cajones y jaranas. Es mi pueblo, Tatahuicapan, mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. A los pies del cerro Santa Marta y San Martín se oyen los latidos de cajones y jaranas. Es mi pueblo, Tatahuicapan. Antes de que llegara la primera iglesia, existía una deidad venerada por ancestros. Allá por el año de 1850 se hallaba una estatua en la cima de un cerro. Chane, señor del monte, guardián del pueblo, alzando el árbol de la vida ante el cielo. Un hallazgo que nos indicaba desde donde se marcaban nuestras huellas en el tiempo. Regocijados entre fauna y flora variados, el sol no nos abandona en la mayor parte del año, colmados con numerosos ríos y lagos. Existe uno de ellos mucho más utilizado, Yuribia, provee agua a nuestra comunidad desde 1986. Proveemos a ciudades, a medios rurales, de este privilegio del que podemos gozar. Mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. A los pies del cerro Santa Marta y San Martín se oyen los latidos de cajones y jaranas. Es mi pueblo, Tatahuicapan, mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. A los pies del cerro Santa Marta y San Martín se oyen los latidos de cajones y jaranas. Es mi pueblo, Tatahuicapan. Nuestro territorio pertenecía a Mecayapan hasta que personas valientes tomaron acción. Y en el 97 por fin Tatahuicapan es municipio libre del estado y la nación. Pasamos por un proceso de reconstrucción, poco a poco más actividades comerciales, nuestro primer presidente, instituciones públicas y claro, mayor número de habitantes. Ahora vivimos mucho más urbanizados, con ese permanente sentimiento de hermanos. Los unos a otros siempre nos ayudamos y si algo nos amenaza entonces todos luchamos. Nuestra lengua sigue viva sin perderse, nuestras costumbres se siguen heredando. El respeto abunda en nuestra gente, nuestra sangre olmeca nos hace levantarnos. Mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. A los pies del cerro Santa Marta y San Martín se oyen los latidos de cajones y jaranas. Es mi pueblo, Tatahuicapan, mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. A los pies del cerro Santa Marta y San Martín se oyen los latidos de cajones y jaranas. Es mi pueblo, Tatahuicapan. Yale nognewan, que no mono que misias quetzal no yolo. Chiquia así campanto eje catastol, paquil tamachtiani. Hola, ¿qué tal amigos y amigas, maestros y maestras? Sean ustedes bienvenidos a su podcast educativo Paquil tamachtiani, que en mi lengua materna significa maestro feliz. El día de hoy tenemos un especial de Día de Muertos, algo muy relajado, pero algo muy cultural, porque vamos a estar hablando, mi compañero y yo, acerca de algunas de las tradiciones ancestrales de mi comunidad. Hoy nos vamos a enfocar en un personaje que nos representa culturalmente hablando a mi región y vamos a hablar del Señor del Monte, del Señor de los Chaneques, Chane, quien tiene una gran historia, una muy bonita historia, y a propósito de estas fechas de Día de Muertos, pues hay ciertas anécdotas que queremos compartir con todos ustedes. Le doy la más cordial bienvenida a mi compañero Aymar, quien es un estudiante muy propositivo, un estudiante que ama la cultura, ama su región y la expresa en letras a través de poemas, a través de cuentos, a través de historias y a través de canciones que ya tiene escritas e interpretadas en diversas plataformas. Así que le doy la más cordial bienvenida a mi compañero Aymar. Bienvenido, Aymar. Muchas gracias por la presentación y pues sí, es un gusto estar aquí y poder compartir un poco de lo que es pues nuestras raíces, nuestra cultura antigua, ancestral, que pues en estos tiempos hace falta un poco recordar.
Y pues nada, muy contento de estar aquí. Excelente, pues vamos a empezar con algo muy sencillo. Fíjense, quiero platicarles un poco el contexto en el cual se va a desenvolver esta charla. Nosotros somos de una comunidad al sur de Veracruz llamada Tatahuicapan de Juárez. Nuestra comunidad se encuentra inscrita al pie de un cerro muy grande, muy hermoso, muy frondoso llamado el Cerro de San Martín. Colinda con otra gran, otra majestuosa área verde llamado Cerro de Santa Marta. Y bueno, alrededor de este Cerro San Martín o Volcán San Martín se han escrito diversas historias, algunas de ellas misteriosas, algunas de ellas de tipo mágicas y que pues el día de hoy vamos a compartir. Vamos a comenzar entonces hablando un poquito acerca del Señor del Monte. ¿Qué nos puedes platicar acerca de Chane de acuerdo a las investigaciones hechas, Aymar? Pues él como tal es una deidad olmeca de la cultura más antigua que existió en este país, la primera de hecho, que fue la que heredó los demás conocimientos que otras culturas después se apropiaron o heredaron. Pero él representaba prácticamente lo más importante, ya que al ser el señor de la lluvia era el encargado de proveer alimentos y prácticamente de todo lo que existe, él era el responsable. Y hay una historia de cómo fue que él acabó debajo del cerro, ya que supone que su gobierno se mantiene debajo de este mismo cerro en el cual se encuentra nuestro pueblo. Correcto. También sabemos que Chane tiene que ver con el recurso más importante que tenemos en nuestra región, o hasta hace unos años era uno de los más importantes. Estoy hablando del agua. De hecho, hay un mito acerca de que a partir de que se llevaron el monolito que representa a Chane, se lo llevaron a un museo hace muchos años, pues empezó a escasear el agua, empezaron a escasear los animales que habitaban en el Cerro de San Martín, porque tal vez en molestia por haber movido de un lugar de culto al Señor del Monte y tal vez por eso empezó a escasear este recurso. Los antiguos, los señores de esta región, que ya tienen muchos años, pues evidentemente tienen ciertos rituales todavía para conmemorar la fecha en que cumple años, por así decir, el Señor del Monte. Este ritual se hace con la finalidad de que todavía el agua siga fluyendo en el manantial que tenemos aquí cerca. Aymar, háblanos un poquito acerca de cómo Chane llegó ahí, qué es lo que hacía Chane, cuáles eran sus responsabilidades. Háblanos un poquito acerca de eso. Bueno, la historia cuenta, o el mito, leyenda que originaron los olmecas, cuenta que él solía ser el rey de un reino que se encontraba aquí en la superficie. Un rey como cualquier otro, también tenía enemigos. Y en una ocasión, estos empezaron a perseguirlo. No se sabe con exactitud cuál fue la razón, pero él a sus súbditos, que eran prácticamente las piedras cuando tenían vida, y los terrones de barro, que así se les suelen llamar, pues estos empezaron a construir un puente que se supone tenía que cruzar todo el mar hasta el otro continente. Pero este puente nunca pudo ser acabado y ese puente es lo que hoy conocemos como la Sierra de los Tuxtlas. Esa cadena montañosa en realidad iba a ser el puente que quedó inacabado para que este rey pudiera escapar. Y al verse acorralado, no le quedó otra opción que simplemente inmolarse a sí mismo. Y se incendió a sí mismo en una hoguera gigante y esto ocasionó que después le rindieran tributo de esa misma forma, encendiendo una hoguera enorme justo en el lugar donde él se inmoló. Y de esta forma fue que acabó o se vio obligado a reinar el reino del inframundo.
que fue como acabó debajo de este cerro, teniendo como súbditos y hijos a los chaneques, que es pues el fenómeno que solemos escuchar más a menudo cuando se pierde algún objeto o hay algo inexplicable que sucede, solemos escuchar en el país a lo largo y ancho que pues fue culpa de los chaneques. Estos son los hijos de Chane, nacidos a partir de piedras, barro y lo que sea. Y pues ahora están ahí abajo en el inframundo, junto a, junto a él, reinando. Y de hecho hay un dato interesante aquí que pues hay que mencionar. En otras culturas estos también existen, pero con otro nombre. Se conocen como aluches o guajes, duendecillos solamente, pero ellos existen, pero y pertenecen al mismo reino que es el de Chane o el de los Olmecas. Correcto, correcto, Aymar. Fíjense qué interesante, amigos y amigas, quienes nos están escuchando, nos están viendo, porque precisamente aquí en la comunidad, desde hace muchos años, escuchamos historias de chaneques, escuchamos historias de niños que se perdieron por un día o por unas horas, y esto obra, supuestamente, obra de los chaneques, quienes juegan y quienes aparecen y se manifiestan en lo que nosotros acá conocemos como paredones o paredes de laja. Es decir, anteriormente la gente cuando iba al río a bañarse, al pie del río o cerca del río hay estas paredes grandes de laja o de material volcánico y se dice que es en estos paredones donde pueden salir o donde salen o donde viven o es una puerta a la entrada del reino de los chaneques. Entonces, aquí en mi comunidad hay muchas historias. Yo les voy a compartir una así muy sencilla que ocurrió hace muchos años. Esto se cuenta, esto es producto de diálogos que hemos tenido con distintas personas. Se dice que había una muchacha muy bonita aquí en la comunidad, una joven, que iba de cuando en cuando pues a lavar ropa al río, a bañarse, a convivir, y resulta que uno de los chaneques se enamoró de ella. Un chaneque se enamoró de ella, empezó a platicar con ella, le daba regalos, todo muy bien, como una relación amorosa cualquiera. El chaneque se enamoró tanto que le dijo a la muchacha que quería casarse con ella. La muchacha, ya también enamorada de él, dijo, bueno, pues adelante, hay que platicar con mi familia. Su familia al principio se escandalizó, pero después vieron que era pues algo normal, era una persona normal. El chaneque de hecho fue a su casa a dejar obsequios, estaba ya todo pactado, pero cuenta la leyenda que el cura del pueblo, las autoridades religiosas del pueblo, se enteraron de esta situación. Entonces creyeron que esto era algo pues de otro mundo, algo malo, y decidieron ir a hacer algún tipo de oración y tirar algún tipo de agua bendita al lugar donde salía el chaneque, al paredón donde salía el chaneque. Entonces, después de haber hecho esto, nunca más volvió a aparecer ese chaneque y la muchacha quedó pues vestida y alborotada, como decimos, triste por supuesto, porque ella estaba enamorada. No le preguntaron si eso era lo que querían, simplemente las autoridades eclesiásticas pues actuaron. Es un cuento, una leyenda que circula aquí en mi comunidad y pues de hecho conocemos a la señora así de vista, pero pues habría que investigar si esto realmente ocurrió, pero es uno de los tantos cuentos alrededor de esta montaña mágica, de este cerro mágico que es el Cerro de San Martín. Cuéntame, Aymar, porque yo tengo datos por ahí que me dicen que hay tres tipos de chaneques o hay tres tipos de guardianes en tres puntos estratégicos de la Sierra de los Tuxtlas. ¿Tendrás datos acerca de eso? Bueno, después de que Chane acabó reinando el inframundo, él puso a su disposición a unos guardianes que custodiarían diferentes regiones de la Sierra de los Tuxtlas.
Aquí, por ejemplo, en lo que es pues esta región, en lo que abarca las comunidades de aquí de Tatahuicapan, Pajapan y prácticamente todo el municipio y algunos aledaños, quien custodia es un gallo. Más alejado ya por la sierra de cerca de Mecayapan, Sotiapan y todas esas, es un tigre, si no mal recuerdo. Y ya en el norte, cerca de Catemaco, Covarrubias y toda esa zona, está pues como el chaneque malo, el chaneque negro, que se supone que ahí es donde habitan los más peligrosos, ya que en zonas donde no hay demasiada gente poblando lugares remotos, es donde estos suelen habitar los más traviesos y que suelen obrar solamente con el fin de molestar o son más irritables, por decirlo de alguna forma, que sus actos no van simplemente de pues mover algún objeto o desaparecer a alguien por cierto tiempo, sino ya robar lo que ellos, lo que se puede decir el alma, que también se conoce como tonali, que deja a la persona en un estado de enfermedad total del que no se puede recuperar a menos de que se haga una ofrenda y un ritual. Correcto, entonces ahí lo tienen amigos y amigas, el dato, hay tres guardianes en 3 puntos estratégicos en lo que corresponde al Cerro San Martín. Tenemos ahí al gallo, el animal que custodia esta zona. Obviamente, alguien que Chane asignó para que pudiera custodiar. Tenemos en la Sierra de Soteapan al jaguar, al tigre, me parece, quien es otro animal que representa o es el guardián de esa región. Y por allá, por Catemaco, por Covarrubias, es donde se encuentra el chaneque negro, quien es el guardián de esa zona, pero que según los relatos debemos tener cuidado de que no se nos vaya a aparecer porque efectivamente el chaneque negro obra mal. Así que hay que tener cuidado. Y hablando de estas situaciones, fíjense que aquí en mi comunidad, pues tenemos diversos conocidos, amigos que han contado sus anécdotas de que cuando niños, pues se perdieron. Misteriosamente andaban en el río y se perdieron por horas, que para ellos fueron como minutos, pero para sus familiares fueron horas. Y esto porque pues coincide todo, ¿no? De que estaban en el río, cerca de un paredón, y pues los chaneques de por acá jugando, pues lo que hacen es llevárselos, sobre todo a los niños. Se los llevan, pero los devuelven. Es la ventaja. Pensamos que es una forma de juego que tienen ellos, pero pues son distintos casos que han ocurrido, no puede ser pues casualidad. Otra situación muy interesante de o cuentos o relatos que hay por acá es que en el Cerro de San Martín, pues hay muchos animales, hay muchas aves, hay diversidad, pero hay un animal misterioso que nosotros acá lo conocemos como juncho, que es una especie de pequeño gorila, pero encantado. ¿Por qué encantado? Cuenta la leyenda, cuenta el mito, que hace muchos años las señoras lavaban ropa, pues con la parte de aquí descubierta, era totalmente normal, no había morbosidad, las señoras estaban lavando ropa, los muchachos o señores estaban ahí nadando, se convivía muy bien, no había ese morbo. Pero habían unos changuitos, unos pequeños gorilitas, si los llamamos de alguna manera, que molestaban a las señoras. Siempre llegaban y las molestaban. Molestaban a las muchachas, molestaban a las señoras. Entonces los señores más sabios lo que hicieron fue encantar, lanzar un encanto contra estos animalitos y el encanto fue que a partir de haber recibido esta maldición, si así lo podemos llamar, pues su vida iba a ser únicamente vivir bajo tierra durante el día y solo por las tardes, noches podían salir. Los que han visto a estos animalitos, pues son pequeños gorilas que caminan en 2 y 4 patas, tienen los pies al revés,
y hacen un grito muy particular durante las mañanas. Y esto lo puedo constatar porque las 3 veces que subí al Cerro de San Martín, por las mañanas se escucha un rugido entre león y gorila, así al vacío, como si se subiera a un árbol a gritar. Y bueno, sí que ponen que pensar porque estamos hablando 5 o 6 de la mañana y se oye un rugido a lo lejos, fuerte, y no se sabe exactamente de dónde proviene. Entonces, este es otro de las leyendas que hay alrededor de este Cerro de San Martín y evidentemente potencia más esta cuestión mágica que hay alrededor del Cerro de San Martín y de sus habitantes, que pues sabemos que quien dirige todo esto, pues es el señor del Monte Chane. ¿Alguna otra anécdota que nos quieras compartir, Diego Aymar? Pues más que relato, pues es el dato interesante de que el inframundo, irónicamente, es el lugar donde hay más vida, ya que pues en el monolito, de hecho, que extrajeron del cerro perteneciente donde se representaba Chane, pues él se encontraba levantando el árbol de la vida, que como ya mencioné, irónicamente se encuentra en el inframundo. Y pues eso nos da una idea de la cosmovisión que tenían los olmecas, ya que para nosotros el inframundo a menudo se le relaciona con un lugar pues fatídico, lúgubre, lleno de sufrimiento, etcétera. Y para ellos no. Para ellos la muerte significaba algo más, algo, un paso después de la vida, ya que ahí pues también existen animales fantásticos que no conocemos de verdad y árboles de todo tipo, enormes, e incluso hay algunas personas de por aquí que a veces dicen que hay cuevas a las que se pueden entrar donde hay árboles enormes, bejucos gigantes y al lado de ellos uno se ve con una hormiga, pero siempre pidiendo permiso para entrar es que pueden observar este tipo de cosas, ya que de lo contrario la cueva se ve como una simple cúpula que no lleva a ningún lado. Y pues eso sería mi aportación. Ok. Fíjense, este dato es interesante, lo que comenta Aymar. Y pues acerca de eso yo quiero contar una experiencia que tuvimos hace muchos años, algunos amigos y yo, cuando subimos al Cerro de San Martín. En el Cerro de San Martín hace muchos años, una persona o un grupo de personas encontraron a este monolito, a Chane, tallado en piedra. Algunos lo conocen como el dios jaguar, equivocadamente, porque pues Chane o la figura tallada es un joven. Se ve que es un joven, está en una posición de entre arrodillado, pero no las dos rodillas, sino está en una posición de que se está levantando, alzando el árbol de la vida precisamente, y tiene un penacho donde hay ciertas rasgos de jaguar en el penacho y de serpientes, y esto tal vez hizo que la gente lo conociera como el dios jaguar, pero en realidad no es dios jaguar, en realidad es Chane, es el señor del monte, el señor de los chaneques. Él, al levantar el árbol de la vida, pues básicamente, como su propio nombre lo dice, estamos hablando de que a pesar de que representa el inframundo, viene del inframundo, pues realmente es una cuestión de amar a la tierra, es una cuestión de amar a la vida, de respetar a los animales, de vivir todos en armonía. Y bueno, quienes han entendido el mensaje, pues sabemos que se han beneficiado, ¿no?, de los recursos naturales. Y quienes no, pues simple y sencillamente es un relato, una historia que pues no existe y que seguimos con la creencia de que es el dios jaguar. Cuando descubren este monolito, evidentemente los arqueólogos pues lo investigan y se lo llevan a un museo y ese lugar queda ahí, queda vacío. Se encontraron algunas vasijas, se ve que era un lugar de ofrenda. Y bueno, nosotros en nuestra curiosidad de jóvenes, pues subimos a ese Cerro San Martín y al llegar a la punta nos dimos cuenta que habían 3 picos, el pico principal que se ve de frente y atrás 2 picos más.
Se dice que Chane fue encontrado en el segundo pico de este Cerro de San Martín. Nosotros lo que pudimos observar al subir al Cerro de San Martín, pues es que hay material volcánico, hay piedras, hay rocas grandes y hay lugares, como que la tierra está floja, como que hay algo dentro, pero que pues evidentemente no quisimos investigar. Entonces, se dice pues que a partir de que Chane fue removido de su lugar, pues empezó a escasear un poco el agua, empezó a escasear un poco pues los animales. Aún así, es un cerro todavía con mucha vegetación, muy frondoso. Se escuchan todavía aves preciosas, se ven aves preciosas, se escuchan cantos de aves, se escucha también el rugir de algunos animalitos. Entonces, la invitación también para aquellos que vivimos cerca y que nos están viendo, nos están escuchando, es que tratemos de leer un poquito más, de investigar un poquito más acerca de nuestra cultura, que es una cultura olmeca totalmente, y que demos ese valor a nuestra cultura, que tengamos ese arraigo, esa identidad, que debemos sentirnos representados por este gran personaje que es Chane, y que pues es parte del legado que nos dejan nuestros ancestros y que nosotros en nuestra actualidad pues debemos tratar de preservar. Bueno, Diego, algo más de Chane, algo más que nos quieras contar de Chane. Pues creo que eso sería todo. Pues ya fue bien mencionado que pues en un resumen, pues él es el rey del inframundo, quien gobierna a los chaneques, que pues ellos también son dioses, pero en un subtipo, ya que él es el principal, el encargado de hacer que llueva y pues el responsable de que nosotros tengamos alimentos como el maíz y pues todas las frutas que consumimos aquí en la región, que pues no son pocas las variedades que existen. Y pues al igual como mencionaste, pues invitar a que valoremos un poco más nuestra cultura, nuestro lenguaje, que es algo que se nos heredó para cuidar y seguir transmitiendo, ya que no es solamente algo que podamos emplear, sino que se puede aprender mucho de la cultura anterior, ya ni siquiera por temas de pues religión negarse a eso, porque pues más que nada no se está obligando a nada, sino simplemente que tomemos algunas enseñanzas que la cultura puede darnos y hacernos bien y para nada nos van a tomar demasiado tiempo adquirir. Y pues eso sería todo. Muy bien, Diego, pues antes de casi ir cerrando nuestro podcast de hoy, pues yo quiero contarles también otro mito, otra leyenda que hay alrededor de estos personajes ancestrales. Y fíjense que aquí nosotros en nuestra comunidad tenemos un personaje que se puede decir que es el encuentro de dos culturas o es la representación del encuentro de dos culturas. Nosotros aquí tenemos por parte de la religión católica un personaje llamado San Cirilo o como coloquialmente lo conocemos, San Cirilito. Fíjense, voy a contar esto es algo muy interesante, muy bonito y que es parte de nuestra cultura. Más allá de lo religioso, como dice Diego, nosotros debemos rescatar ciertas enseñanzas que nos dejan estos cuentos, estos mitos, estas leyendas. Fíjense que hace muchos años, cerca de aquí, de la comunidad, en otra comunidad cercana que está cerca del mar, porque nosotros estamos como a 15 minutos del mar, tenemos cerro, tenemos ríos, tenemos mar, es un lugar maravilloso y como lo pudieron haber escuchado, es un lugar mágico. Entonces, hace muchos años, a orilla del mar, cerca del mar, unos campesinos que normalmente tenían que pasar por esos rumbos para ir a sus parcelas, un buen día, uno de ellos se tropezó con algo que salía de entre la arena y la tierra, material pues muy particular que hay cerca del mar y cerca del monte. Algo, tropezó con algo. Entonces,
fueron varias veces las que tropezó, que un día decidió escarbar para ver qué era. Se encontró con una pequeña figura que era un hombre que tenía pues su pantalón, tenía su torso descubierto, tenía una serpiente de cinturón, era un hombre con barba, una escultura de ese tipo. Entonces la persona no le dio mucha importancia y se espantó, de hecho, y dijo, bueno, ¿esto cómo llegó hasta aquí? Y lo tiró al mar, lo tiró cerca, ¿verdad? Simplemente lo arrojó al mar. Pues esa persona durante una semana no pudo ir a hacer del baño, no podía. Y todos se estaban preocupando porque ya llevaba una semana sin hacer del baño. Entonces, su familia le dijo, ¿no será que esto tiene que ver con que arrojaste al mar a este personaje? ¿Por qué no vamos por él? O vamos a ver qué pasa. Fueron al mar y resulta que la figura todavía seguía ahí cerca de donde la arrojaron. Entonces, tomaron la figura, lo dieron a conocer a las autoridades eclesiásticas, pero en ese tiempo las autoridades eclesiásticas dijeron que eso no era ningún tipo de santo ni nada de eso, porque tenía una serpiente y eso era mal visto. Pero San Cirilito, vamos a llamarlo así, encontró en este lugar eh, pues su casa. Creo que encontró el lugar donde podía hacer el bien y sentirse querido y protegido. Esta persona, esta estatua fue asociada con el agua también. Fue asociada con el agua porque San Cirilito actualmente es sinónimo de vida, de lluvia también. Y por más que de alguna manera, porque hubo un tiempo en que a San Cirilito se lo robaron de donde lo tenían, fue recuperado. Esta es una señal de que San Cirilito se quería quedar aquí en la comunidad. Al no ser recibida por las autoridades eclesiásticas, hubo un grupo de personas que lo guardaban por determinados años. Entonces, hagan de cuenta que una persona, sobre todo persona mayor, decía, yo lo voy a tener tantos años. Terminando esos años, se la daban a otro. Y así, porque, por decirlo de alguna manera, como no era aceptado, era también odiado. O sea, tenía sus detractores San Cirilito. Entonces, en mi juventud a mí me tocó verlo en el lugar donde lo tenían resguardado y yo no lo podía creer. Esta figura con elementos, pues, de España tal vez, pero también con rasgos muy representativos de nuestra cultura, como es la serpiente, entre otros aditamentos que traía, pues se llegó a la conclusión de que pues era algo de acá, era algo que nos podía representar. En la actualidad, San Cirilito ya tiene un lugar en la iglesia del pueblo, ya tiene su día, ya es venerado, ya es eh, pues resguardado y respetado y tiene esta asociación con la lluvia. Nosotros por acá somos las personas tradicionalmente trabajan el maíz, entonces el agua es un elemento clave para poder hacer que tengamos todas estos alimentos, porque no es para presumir, pero nosotros acá en mi comunidad, nosotros tiramos una semilla de casi lo que sea y es seguro que va a crecer. Podemos tirar sandía, melón, frijol, maíz, papaya, lo que sea, y es casi seguro que va a crecer. Entonces, somos benditos en ese aspecto. Y quería contar esta pequeña anécdota porque, como les decía yo, es herencia cultural, representa perfectamente lo que hay en mi región, que es el agua. Se vincula con el mito de Chane. Incluso por ahí hay escritos donde dicen, ¿cómo es posible que Chane no se haya resistido a irse? Es decir, no opuso resistencia y sin embargo San Cirilito en muchos intentos que fue robado, fue despreciado, fue odiado,
pues buscó la manera de estar en el lugar que tal vez él siente que le corresponde. Entonces, son cuestiones culturales que a mí me gustan, a Diego también le gustan, por eso lo quisimos invitar para que nos contara. Y bueno, amigos y amigas, dejen aquí sus comentarios, dejen aquí sus comentarios. ¿Qué otros mitos y leyendas conocen del sur de Veracruz, de esta región de los Tuxtlas, de la Sierra de Soteapan, de la Sierra de aquí de Tatahuicapan, de Pajapan, de Mecayapan? Compártanos también algunas historias aquí en comentarios para que nosotros podamos leerlas. Muy bien, Diego, ¿en dónde podemos seguirte? Compártenos también tus proyectos, compártenos algunas de tus letras, qué es lo que haces. Bueno, pues como ya bien mencionó, pues yo no me considero un rapero, aunque es el género que suelo hacer en mis canciones, pero pues más bien me considero como un artista o simplemente un mediador de las ideas que me provee mi cultura, entre otros factores que me inspiran a escribir. Y pues yo suelo retratar cosas de lo que vivo, de lo que veo y lo que siento en mis canciones. Tengo una canción que dediqué especialmente a mi tierra y lleva ese mismo nombre, Mi Tierra, la pueden encontrar en YouTube. Me encuentro como Aymar, en Facebook también tengo una página que se llama de la misma forma, Aymar. En Instagram igual, Aymar005. Y en Twitter lo mismo, Aymar005 y me pueden encontrar. Y este 2 de noviembre, aprovechando el espacio, voy a pues decir que este 2 de noviembre estreno el videoclip de una canción titulada Todo Menos Tú. Es una canción pues dedicada a mi abuelo que pues lastimosamente ya no se encuentra entre nosotros, pero quise hacerle un homenaje ya que él fue y sigue siendo una persona que influyó pues mucho en mi vida. Y este 2 de noviembre pues estrena un videoclip de ese homenaje que le realiza a él. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por haberme invitado a este espacio. Pues un gusto compartir la cultura del lugar donde vivo y de toda la región de Veracruz, prácticamente de una cultura que está de cierto modo siendo abandonada, pero que persiste a través de los años y seguirá haciéndolo mientras se siga transmitiendo su conocimiento que nos heredaron. Perfecto, Aymar, pues vamos a estar pendiente. Hoy que se está transmitiendo el podcast, hoy se estrena este video. El video de Aymar se estrena hoy, Todo Menos Tú, un homenaje a su abuelo, una persona muy querida entre la comunidad y entre sus familiares, por supuesto, y que seguramente ya está ahí con Chane también, pues compartiendo anécdotas, que vaya que las tenía. Así que este podcast también se lo dedicamos a él, por supuesto, y que pues estoy seguro que desde donde quiera que esté está muy orgulloso de Diego y de todas las personas que siempre quiere. De igual manera, a ustedes, amigos y amigas que nos están escuchando, nos están viendo, festejemos a los muertos como nuestra cultura tradicionalmente lo ha hecho, con alegría, con fiesta, con comida, con luz, con mucha luz y sobre todo recordándolo siempre, porque como dicen por ahí, en tanto sigan presentes en nuestras anécdotas, en nuestras canciones, en nuestros poemas, en nuestras prácticas, los muertos nunca nos van a dejar, siempre van a estar ahí con nosotros cuidándonos y vaya que hay muchas historias respecto a este tema y que nos representa muy bien aquí en nuestro México querido y en nuestra comunidad también. Así que, amigos y amigas, esto fue el episodio de hoy, especial del Día de Muertos. Hablamos de Chane, de nuestra cultura, algunas anécdotas por ahí. Cuéntanos también en comentarios qué anécdotas tienes del Día de Muertos, de algún personaje de tu cultura. Con mucho gusto vamos a leer. Pues yo me despido en mi lengua materna, náhuatl del sur de Veracruz, a mucho orgullo, y les digo, Tazoscamatimia, Nochipa, Ipan Noyoltzin, que significa muchas gracias siempre en mi corazoncito. Larga vida y prosperidad para todos y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias de corazón, gracias Aymar.
Estamos ahí pendientes en siguientes episodios. Existe una tierra que solo aquellas almas guerreras, equilibradas, valientes y despiertas tendrán el honor, el valor de poner un pie, marcar su huella en la historia de ella. Mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. A los pies del cerro Santa Marta y San Martín se oyen los latidos de cajones y jaranas. Es mi pueblo, Tatahuicapan, mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. A los pies del cerro Santa Marta y San Martín se oyen los latidos de cajones y jaranas. Es mi pueblo, Tatahuicapan. Antes de que llegara la primera iglesia, existía una deidad venerada por ancestros. Allá por el año de 1850 se hallaba una estatua en la cima de un cerro. Chan es señor del monte, guardián del pueblo, alzando el árbol de la vida ante el cielo. Un hallazgo que nos indicaba desde donde se marcaban nuestras huellas en el tiempo. Regocijados entre fauna y flora variados, el sol no nos abandona en la mayor parte del año, colmados con numerosos ríos y lagos. Existe uno de ellos mucho más utilizado, Yuribia, provee agua a nuestra comunidad desde 1986. Proveemos a ciudades, a medios rurales, de este privilegio del que podemos gozar. Mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. A los pies del cerro Santa Marta y San Martín se oyen los latidos de cajones y jaranas. Es mi pueblo, Tatahuicapan, mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. A los pies del cerro Santa Marta y San Martín se oyen los latidos de cajones y jaranas. Es mi pueblo, Tatahuicapan. Nuestro territorio pertenecía a Mecayapan hasta que personas valientes tomaron acción. Y en el 97 por fin Tatahuicapan es municipio libre del estado y la nación. Pasamos por un proceso de reconstrucción, poco a poco más actividades comerciales, nuestro primer presidente, instituciones públicas y claro, mayor número de habitantes. Ahora vivimos mucho más urbanizados, con ese permanente sentimiento de hermanos. Los unos a otros siempre nos ayudamos y si algo nos amenaza entonces todos luchamos. Nuestra lengua sigue viva sin perderse, nuestras costumbres se siguen heredando, el respeto abunda en nuestra gente. Nuestra sangre olmeca nos hace levantarnos. Mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. A los pies del cerro Santa Marta y San Martín se oyen los latidos de cajones y jaranas. Es mi pueblo, Tatahuicapan, mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. A los pies del cerro Santa Marta y San Martín se oyen los latidos de cajones y jaranas. Es mi pueblo, Tatahuicapan.